de economía. En los últimos días, ha habido mucho de economía, mucha información, pero en los últimos días el gobierno nacional festejó la baja de la pobreza que arrojó el índice del INDEC en el 38,1%. El presidente dijo, esto implicó que más de 7 millones de argentinos salieron de la pobreza. ¿Qué significa esto? ¿Da para festejar? Lo hablamos con Carlos Segiaro, economista y consultor, que nos decía lo siguiente. Mención vulgar pero muy reconocida en la jerga, que dice que la mejor manera de mentir es usando estadísticas. Y en realidad, el dato que menciona el presidente de la Nación corresponde al cuarto trimestre del 2024. Alguna vez hemos charlado con vos que las comparaciones con respecto a estas estadísticas tienen que ser interanuales. Cuando yo digo, che, el cuarto cuatrimestre del 2024 lo tengo que comparar con el cuarto trimestre del 2023. Es lo que corresponde hacer técnicamente. Si yo hago esa comparación, el último trimestre del 2024 con respecto al último trimestre del 2023, la diferencia es del 3%. O sea, está igual, prácticamente igual. Cuando el presidente dice que sacó de la pobreza a 7 millones de personas, está comparando con el primer trimestre del 2024. Una comparación que no corresponde, porque en realidad se está comparando a sí mismo. Porque él, el presidente del último trimestre del 2024, y era ya el presidente del primer trimestre del 2024. O sea que se está comparando con sí mismo, no con el periodo anterior, al decir que sacó a 7 millones de personas de la pobreza. Ahora alguien dirá, bueno, está bien, pero el dato es concreto. Si comparo el primer trimestre del año pasado con el último trimestre, da una cifra de 38% de pobreza contra 52%. Y ahí están las 7 millones de personas. Lo que pasa es que acá es donde entran los problemas metodológicos, Marco. Cuando los escenarios inflacionarios son elevados, se distorsiona la lectura de este tipo de indicadores. Más allá de, o sea, hay algunos analistas que están más especiales en este sector que dicen, la verdad que tampoco había subido tanto en el primer trimestre, que el momento en que se había devaluado, ¿te acordás? La inflación de diciembre, enero fue brutal, entonces ahí la cifra se disparó, y se disparó a una cifra que tampoco era tan realista. Entonces, ni era para tanto cuando subió, ni es ahora tanto como bajó. Y sí, la comparación interanual te da que está más o menos igual que en el último trimestre del 2023, el último trimestre del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, en realidad, alguien dirá, sí, también, pero alguien me va a decir, sí, pero no coincide con lo que yo veo en la calle. Porque en realidad en la calle pareciera que efectivamente los niveles de pobreza aumentaron. Y cuando uno mira los niveles de consumo y la comparación interanual, los datos son duros, digamos. Son muy duros en términos de lo que está ocurriendo, porque la medición de pobreza no tiene que ser solamente la lectura del ingreso, sino que remite a múltiples variables, digamos, estructurales, que sí están expresando que la cosa se está complicando. Ahora, datos objetivos que juegan en favor del gobierno en este punto y que afectan al indicador estadístico es, por ejemplo, que el gobierno no ha desarmado todos los planes sociales. Ahí se ha cuidado, digamos, en manejar los números. Y el caso de la asignación universal por hijo, si la medís contra inflación, ha mejorado en términos reales. Y esto ha jugado a favor de la disminución del índice, como también que en el segundo semestre del año pasado, por lo que significa la dinámica de las paritarias, hubo algunos segmentos salariales, algunos segmentos laborales, donde la paritaria jugó por encima de la inflación, porque tiene que ver con la dinámica propia del cálculo de la paritaria. Eso dirá, entonces eso va a seguir jugando a lo largo de este año 2025, todo indica que no. Todo indica que no. La propia dinámica de las paritarias va a ralentizar la recuperación salarial, precisamente por la misma baja de la inflación. El año pasado, en el segundo semestre, hubo alguna recuperación de ingresos de algunos segmentos informales, que todo indica que se está debilitando, y tampoco va a haber, por supuesto, ninguna recuperación importante en relación al tema de las jubilaciones, por ejemplo. Tenemos, ¿no es cierto?, que más de la mitad de los jubilados en la Argentina ganan aproximadamente 350.000 pesos por mes, y que por lo tanto que les haya mejorado el ingreso 2,5% el mes pasado, no mueve el amperímetro. Y cuando vos mirás, obviamente, los niveles de consumo, comparando un año con el otro, tenés, por ejemplo, que el consumo de yerba mate aumentó 98% y el consumo de café cayó 40%. Ahí tenés el indicador, la contracara de un producto contra el otro,
o el hecho de que el consumo de huevos haya subido 40%, el consumo de papa 40%, y como contrapartida el consumo de lácteos cayó 25% y el consumo de asado cayó 48%. Es muy Eso te está sintomático. mostrando el cambio estructural. No tiene que ver con un cambio en la pauta cultural, tiene que ver, lo voy a hacer así, con una cuestión que no está vinculada a lo cultural, que está vinculada a una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo en millones de personas. Y Es esto el muy, indicador de la encuesta permanente de hogares, por una serie de cuestiones metodológicas, no lo está midiendo adecuadamente. Carlos, es muy sintomático el tema del consumo, ¿no? Porque marca dos datos importantes. Por un lado, hay estadísticas que señalan que el consumo, incluso de alimentos, cayó fuerte en marzo, comparado con Sí, marzo del año anterior, que había sido un año malo marzo. Pero además, como sí, dice usted, ¿no? La tipología del consumo cambia y se vuelve más precaria. No solamente en volumen, sino en calidad, ¿no? exactamente, porque vos tenés segmentos de consumo que van para arriba, arroz, fideos, papa, huevos, y otros que se caen. Por ejemplo, anoche tuve una reunión con productores lácteos cerca de Mar Chiquita, en la zona de La Para, Marul, etcétera. Y uno tiene que estar mirando en ese segmento empresario cómo el consumo de lácteos en el mercado interno se ha caído fuertemente. En leche fluida 20%, en quesos blandos 25%, en manteca 30%, en quesos duros ni hablar. Y eso expresa obviamente mucha preocupación. Así como vos te vas a encontrar con productores arroceros en Entre Ríos que están descorchando champán, por así decirlo, porque en realidad el consumo de arroz está aumentando mientras el consumo de lácteos está bajando. Y como tenés, ¿no es cierto?, en proteína animal, lo que se sabe mucho, ¿no es cierto?, que en los 2 últimos años el consumo de huevos en la Argentina ha aumentado significativamente. ¿Y eso por qué? No es un cambio cultural. En realidad es porque es la proteína más barata. Y estas son las cosas que estamos viendo claramente en la góndola de los supermercados, ¿no es cierto? Y hasta en los almacenes, donde se percibe, como decía, hay una caída del consumo en general, pero con diferencias significativas según el rubro.